El rugido de los motores de un avión suele ser, para un artista de talla mundial, el sonido del triunfo, la señal de que una nueva ciudad espera para corear sus himnos. Pero la tarde del 10 de enero de 2026, sobre el cielo grisáceo de Boyacá, ese rugido se transformó en un silencio aterrador que congeló el corazón de toda una nación. Jason Jiménez, el hombre que había desafiado las leyes de la probabilidad, el joven que pasó de cargar bultos en la madrugada bogotana a llenar estadios con la fuerza de su garganta, se encontraba a bordo de una aeronave que luchaba desesperadamente por ganar altura. En esos segundos finales, entre los municipios de Paipa y Duitama, el destino decidió cerrar el libro de una de las vidas más inspiradoras y meteóricas de la música popular colombiana. A sus escasos 34 años, cuando el mundo parecía rendido a sus pies y sus sueños empresariales y musicales alcanzaban la cúspide, el aventurero emprendió su viaje final, dejando tras de sí un rastro de cenizas, preguntas sin respuesta y un vacío que ninguna otra voz podrá llenar. El impacto no solo destrozó una aeronave, destruyó la ilusión de millones de seguidores que veían en él el reflejo de que el éxito es posible, incluso cuando naces con todo en contra. La historia de Jason Jiménez no comenzó bajo los reflectores, sino en el aroma a café y tierra de Manzanares, Caldas, un 26 de julio de 1991. Su llegada al mundo fue el inicio de una travesía marcada por el contraste constante, la abundancia y la carencia, la fe y la desolación. Aunque su padre, Orlando Jiménez, disfrutaba inicialmente de una posición económica cómoda, el destino, o quizás las malas decisiones, pronto convirtieron esa estabilidad en un recuerdo lejano. El pequeño Jason creció en un hogar donde el amor se mezclaba con la sombra del alcoholismo de sus padres, un ambiente que, lejos de amedrentarlo, empezó a forjar en él una madurez prematura. Desde los 7 años, el niño de Manzanares descubrió que su voz tenía un poder especial. Mientras otros niños jugaban, él ya se subía a las tarimas de los festivales regionales, ganando concursos y llamando la atención de propios y extraños con un sentimiento que parecía impropio de su edad. Sin embargo, antes de que el éxito pudiera siquiera asomarse, una amenaza física estuvo a punto de silenciarlo para siempre. A los 11 años, una amigdalitis crónica se convirtió en el villano de su propia biografía. Su garganta, la herramienta que Dios le había dado para salir de la pobreza, empezó a fallar. Su voz, antes clara, se tornó ronca y disfónica, hasta el punto de que los médicos y familiares temieron lo peor. Sebastián Escobar, quien fuera su profesor de catequesis, recordaría años después cómo el niño luchaba por cantar corridos y rancheras, mientras sus cuerdas vocales se inflamaban dolorosamente. Fue una cirugía a tiempo, una intervención casi milagrosa, la que salvó su futuro. De no haber sido por ese bisturí, el fenómeno mundial que hoy lloramos nunca habría existido. Esta vulnerabilidad física fue la primera gran prueba de su vida, una advertencia de que nada le sería regalado. Pero las pruebas más duras no vendrían de su cuerpo, sino del asfalto frío y los peligros de la capital, hacia donde su familia se desplazó buscando una oportunidad que el campo ya no les ofrecía. La llegada a Bogotá fue un choque térmico y espiritual. Lejos de la tranquilidad de Caldas, el joven Jason se encontró en el epicentro de la lucha por la supervivencia, la central de abastos más grande del país, Corabastos. Allí, entre las 3 y las 6 de la mañana, mientras el resto de la ciudad dormía, él se convertía en un trabajador incansable, cargando bultos pesados, respirando el polvo de las bodegas y aprendiendo la dura ley del mercado. Fue en este entorno, rodeado de trabajadores humildes, campesinos y comerciantes, donde Jason Jiménez terminó de educar su oído y su pluma. Entre el cansancio extremo y el frío de la madrugada, empezó a escribir sus primeras canciones a los 13 años. No escribía sobre ficciones, escribía sobre la envidia, el trabajo duro, el despecho y la resiliencia que veía en cada esquina de la central mayorista. Cada moneda que ahorraba en abastos tenía un destino sagrado: financiar su primera grabación, un sueño que para muchos era una locura, pero que para él era la única salida posible de un entorno que amenazaba con devorarlo. El entorno de su juventud no solo fue de trabajo arduo, también fue un campo minado de tentaciones y peligros. En la crudeza de los barrios bogotanos, Jason estuvo expuesto a la delincuencia y al consumo de sustancias desde los 14 años. En diversas entrevistas, con una honestidad que lo caracterizó siempre, relató cómo la presión social y el ambiente en el que vivía lo llevaron a probar drogas y, más tarde, a refugiarse en el alcohol a los 19 años para lidiar con heridas emocionales profundas. Fue un período oscuro, una etapa en la que el joven artista caminó por el filo de la navaja, viendo a amigos perderse en la adicción o el crimen.
Pero había algo en su interior, una brújula moral o quizás la herencia de la fe de su infancia, que le impedía hundirse del todo. Jason comprendió que si quería ser grande, debía renunciar a lo que lo hacía pequeño. Su enfoque se volvió radical. La música dejó de ser un pasatiempo para convertirse en su redención. Abandonó los vicios y se aferró a la guitarra y al papel, decidido a cantar la verdad de un pueblo que, como él, sufría y soñaba al mismo tiempo. El despegue profesional llegó con un título que parecía una profecía. Te deseo lo mejor. Bajo la producción de Jorge González, conocido como El Peruano, Jason puso su alma en una cinta de grabación por primera vez. Aquel sencillo no fue solo una canción, fue el grito de guerra de un nuevo estilo dentro del género popular. Jiménez no intentaba copiar a los grandes ídolos de México. Él quería que el sonido de la montaña colombiana, el sentimiento del trabajador de abastos y la elegancia del caballo de paso fino se fundieran en una sola melodía. Su primer álbum, Con el Corazón, Volumen 1, lanzado en 2013, fue la piedra angular de un imperio. Empezó a sonar en los buses, en las cantinas de pueblo, en las radios locales, y poco a poco, ese nombre empezó a generar una pregunta constante en la industria. ¿Quién es este joven que canta con tanta autoridad sobre la vida? El éxito mediático fue inmediato, pero con él vino la envidia y los cuestionamientos. Jason, fiel a su origen, respondió con música, componiendo más de 70 canciones que se convirtieron en la banda sonora de la resiliencia colombiana. Sin embargo, detrás del brillo de las joyas, los sombreros finos y el éxito en las plataformas digitales, habitaba un hombre que nunca olvidó de dónde venía. A medida que su patrimonio crecía y fundaba empresas como IG Company SAS, diversificando su fortuna en bienes raíces y en su pasión por la cría de caballos, la vulnerabilidad privada de Jason se hacía más evidente. Se sentía a menudo un extraño en un mundo de apariencias, un hombre que prefería la compañía de sus animales y el silencio de su finca a los ruidos de la fama. Esta dualidad entre el empresario exitoso y el joven que aún recordaba el peso de los bultos en la espalda marcó su psicología. El éxito no lo hizo olvidar el dolor, lo hizo más consciente de su responsabilidad. Pero mientras el mundo lo veía como un gigante invencible, el destino estaba preparando el escenario para un giro trágico que nadie pudo prever. Las autoridades, los fanáticos y sus colegas aún no logran procesar que ese espíritu inquebrantable fuera detenido de forma tan violenta en el aire de Boyacá, en una tarde que debía ser de celebración y que terminó en una vigilia de dolor nacional. La consagración de Jason Jiménez no fue un golpe de suerte, sino una conquista territorial sobre el imaginario de todo un país que encontró en sus letras el espejo de su propia lucha. A medida que avanzaba la década de 2020, Jason dejó de ser simplemente un cantante de música popular para convertirse en un fenómeno sociológico. El año 2024 marcó un antes y un después en la historia del género cuando el joven de Manzanares logró lo impensable: agotar 3 fechas consecutivas en el Movistar Arena de Bogotá. Para un artista que venía de las entrañas de Corabastos, estar en ese escenario, rodeado de una tecnología visual de vanguardia y frente a miles de personas que gritaban su nombre, era la prueba definitiva de que los muros de clase en la música se habían derrumbado. Sin embargo, su ambición no era fruto de la vanidad, sino de un hambre existencial de excelencia. No se conformó con los teatros, él quería el cielo abierto. Fue así como en 2025 se convirtió en el primer intérprete de música popular en llenar en solitario el estadio El Campín, reuniendo a más de 40,000 almas bajo la lluvia bogotana. Ese concierto fue su misa mayor, el momento en que el aventurero se coronó ante un pueblo que lo veía como uno de los suyos, un hombre que no había vendido su esencia al alcanzar la gloria. Pero detrás de la imagen del ídolo que dominaba los estadios, se encontraba un estratega mental cuya psicología estaba moldeada por la resiliencia y una desconfianza protectora. Jason entendió muy pronto que la carrera de un artista podía ser efímera y que el dinero, tal como vio en la historia de su padre, podía evaporarse entre los dedos si no se trataba con respeto. Esta conciencia lo llevó a construir un imperio empresarial que iba mucho más allá de las regalías musicales. Con la fundación de IG Company SAS, se sumergió en el mundo de los negocios con la misma ferocidad con la que interpretaba una ranchera. Se convirtió en un magnate de los bienes raíces y, sobre todo, en un apasionado y respetado criador de caballos de paso fino. El mundo de los equinos era su refugio, el lugar donde encontraba una pureza que la industria del entretenimiento a menudo le negaba. Sus caballos no eran solo una inversión, eran su conexión con la tierra, con el origen, con esa fuerza noble y animal que él sentía que también habitaba en su pecho.
En el criadero, Jason no era la estrella de televisión. Era el hombre que conocía el linaje, el cuidado y el esfuerzo que requiere la belleza. Esa faceta empresarial contrastaba fuertemente con la vulnerabilidad que mostraba en la intimidad. Quienes compartieron con él en su círculo más cerrado describen a un hombre que, a pesar de sus posesiones materiales, lidiaba con una soledad que la fama solo lograba acentuar. A menudo se preguntaba si las personas se acercaban a él por Jason, el ser humano, o por Jiménez, la marca. Esta duda lo llevó a ser extremadamente selectivo con sus afectos y a buscar constantemente una validación que, paradójicamente, ya tenía de sobra. Su participación como jurado en el programa Yo Me Llamo en 2021 le permitió mostrar esa otra cara, la del hombre analítico, exigente pero empático, que sabía identificar el hambre de éxito en los ojos de otros porque él la había sentido quemándole las entrañas. En la televisión, el país descubrió a un Jason maduro, que hablaba con la autoridad de quien ha caminado por el lodo y ha salido de él sin mancharse el alma, convirtiéndose en un referente de superación personal para millones de jóvenes, que veían en él una salida real a la falta de oportunidades. El éxito, sin embargo, trajo consigo una sombra que Jason siempre trató de mantener a raya: la envidia. Su canción Porque la envidia no fue solo un éxito radial, sino un desahogo personal contra un medio que a veces castiga al que triunfa viniendo de abajo. Jiménez sentía que cada paso que daba era vigilado y juzgado, lo que lo obligaba a vivir en un estado de alerta constante. Esta tensión psicológica se manifestaba en una ética de trabajo casi maníaca. No sabía detenerse. Su agenda estaba saturada de conciertos, grabaciones, ferias equinas y reuniones de negocios, como si tuviera el presentimiento de que su tiempo era limitado y debía aprovechar cada segundo para asegurar el futuro de su familia. Esta necesidad de control sobre su destino se extendía a su seguridad y a su forma de viajar. Los aviones privados se convirtieron en su oficina móvil, el único lugar donde podía descansar entre una ciudad y otra, sin imaginar que ese mismo cielo que le daba libertad se convertiría, finalmente, en su última frontera. En sus últimos meses de vida, Jason parecía estar en un estado de introspección profunda. Sus publicaciones en redes sociales y sus últimas entrevistas dejaban ver a un hombre que estaba haciendo las paces con su pasado y que se sentía plenamente agradecido. Hablaba de su familia, de su esposa y de sus hijos con una devoción que conmovía, asegurando que ellos eran su verdadera riqueza. A pesar de haber compuesto más de 70 canciones, sentía que aún no había escrito su obra maestra, ese tema que definiera por completo la complejidad de la existencia humana. Musicalmente, estaba experimentando con sonidos más internacionales, buscando llevar la música popular colombiana a rincones donde nunca antes había llegado, como ya lo había hecho en sus giras por Europa y Estados Unidos. Estaba en el punto de inflexión donde un artista se convierte en leyenda viva, un puente entre la tradición y la modernidad, que mantenía viva la llama del sentimiento popular. La tarde del accidente, Jason se preparaba para lo que sería otra noche de gloria en Marinilla, Antioquia. El trayecto desde Paipa parecía rutinario, un salto corto en el aire para cumplir con su gente. Aquellos que lo vieron antes de subir al Piper K-31 Navajo recuerdan a un Jason sonriente, tal vez cansado por el ritmo frenético de sus presentaciones, pero siempre dispuesto a un saludo o a una foto. Nada en la atmósfera sugería que el destino estaba a punto de intervenir de forma tan cruel. La aeronave, un símbolo de su estatus y de su capacidad para elevarse sobre las dificultades, falló en el momento más crítico. El despegue, ese instante donde la gravedad se vence, se convirtió en una trampa mortal. Los informes preliminares hablaron de una pérdida de potencia, de una lucha desesperada del piloto por mantener la nariz del avión arriba, mientras Jason y su equipo, personas que lo acompañaron en las buenas y en las malas, se enfrentaban al terror de lo inevitable. El estallido final en un campo cercano a la pista de Paipa no solo fue el fin de una máquina, sino el fin de una era para la música en Colombia. El contraste entre el éxito mediático y la tragedia final es lo que hace que la historia de Jason Jiménez sea tan dolorosa y, al mismo tiempo, tan poderosa. Murió en la plenitud de su vida, cuando el aventurero finalmente había encontrado el camino a casa, cuando el joven de Abastos ya no tenía nada que demostrarle al mundo. Su muerte el 10 de enero de 2026 dejó al país en un estado de choque, una sensación de injusticia colectiva por una vida que parecía tener todavía tanto por dar. Pero al observar su trayectoria, se hace evidente que Jason vivió en 34 años lo que a otros les toma un siglo.
Su paso por este mundo fue una llamarada intensa, un ejemplo de que el destino no es algo que se espera, sino algo que se construye con las manos propias, incluso si esas manos están llenas de callos y frío. Mientras las llamas se extinguían en el lugar del siniestro, empezaba a encenderse un recuerdo eterno, el de un hombre que nos enseñó que se puede llegar a las estrellas, sin dejar de tener los pies bien puestos sobre la tierra. El impacto del silencio repentino de Jason Jiménez fue más ensordecedor que cualquiera de sus conciertos ante miles de personas. En cuanto las primeras imágenes de la aeronave en llamas en los campos de Paipa comenzaron a circular por las redes sociales, Colombia entera contuvo el aliento, negándose a creer que el hombre que había sobrevivido a la violencia de las calles y a la pobreza extrema hubiera sucumbido ante el metal retorcido de un accidente aéreo. El luto no fue solo una formalidad institucional, fue un dolor visceral que recorrió las plazas de mercado, las terminales de transporte y las fincas más remotas del país. El gobernador de Boyacá, en un gesto que subrayaba la importancia del artista para la identidad regional, declaró un día de luto departamental, pero en realidad, el país entero se detuvo. En Marinilla, donde miles de seguidores esperaban su llegada para una noche de fiesta, la música se apagó para dar paso a un minuto de silencio que se sintió como una eternidad. La imagen de una multitud llorando en el lugar donde debía haber alegría se convirtió en el símbolo de una tragedia nacional que nadie estaba preparado para procesar. La investigación del accidente, liderada por la Aeronáutica Civil, se convirtió de inmediato en un asunto de interés público nacional, rodeado de un aura de misterio y sospecha. ¿Cómo era posible que un avión de matrícula N325K, utilizado habitualmente por el artista y sometido a rigurosos controles, fallara en un trayecto tan corto y en condiciones que, en teoría, eran controlables? Los peritos empezaron a reconstruir los últimos minutos de vida de las 6 personas a bordo, analizando cada segundo desde que los motores rugieron en la pista de Paipa. Los testimonios de los testigos oculares describieron una escena desgarradora. La aeronave luchando por ganar altitud, el sonido errático de las turbinas y el giro final que selló el destino de todos. En medio del dolor, surgieron teorías sobre el peso de la carga, fallos mecánicos imprevistos o incluso errores humanos, pero más allá de la mecánica forense, lo que la gente buscaba era una explicación a lo inexplicable. Para un pueblo que había visto a Jason superar todos los obstáculos, aceptar que un fallo técnico pudiera terminar con su vida era una verdad demasiado amarga de tragar. El contraste entre la opulencia de la vida que Jason había construido y la crudeza del lugar del siniestro ofrecía una imagen devastadora de la fragilidad humana. El hombre que vestía trajes de diseñador y poseía algunos de los caballos más caros del continente, terminó su viaje en un campo de pastoreo, rodeado de escombros y humo. Las autoridades y los cuerpos de socorro, al llegar al sitio, se encontraron con una escena que los obligó a trabajar en medio del respeto y la consternación. El CTI y la Policía Nacional acordonaron la zona no solo para preservar las pruebas, sino para proteger la dignidad de un ídolo que, incluso en su muerte, seguía siendo asediado por la curiosidad de una multitud que se agolpaba en las cercanías. La noticia de que no hubo sobrevivientes cayó como una losa de cemento sobre los corazones de su familia, especialmente sobre su esposa y sus hijos, quienes se convirtieron en el centro de una ola de solidaridad que traspasó fronteras, recibiendo mensajes de condolencias de figuras de la política mundial y de leyendas de la música que veían en Jason a un hermano de sangre y arte. Mientras los investigadores recolectaban piezas de fuselaje, el país comenzó a organizar homenajes espontáneos que demostraron la magnitud de su legado. En el Movistar Arena, el mismo lugar donde poco tiempo antes él había hecho historia, se congregaron miles de personas para una vigilia que transformó el llanto en canto. Las emisoras de radio dedicaron programaciones enteras a su repertorio, y canciones como Bendecida o Destino Final adquirieron un nuevo y doloroso significado. Se empezó a hablar de Jason no solo como un cantante, sino como el estandarte de una clase social que a menudo es ignorada pero que es la que mueve el país. Los trabajadores de Corabastos, sus antiguos compañeros de jornada, levantaron altares improvisados con su foto entre bultos de papa y cebolla, recordando al joven que nunca se avergonzó de sus manos sucias de trabajo. Esa conexión inquebrantable con su origen fue lo que convirtió su muerte en una herida abierta en el tejido social de Colombia. Se había ido el hombre que les recordaba cada día que ellos también podían ser reyes. La psicología de la masa ante la pérdida de Jiménez reveló una necesidad colectiva de buscar consuelo en la mística. Muchos empezaron a analizar sus últimas letras y sus publicaciones finales en busca de señales o premoniciones. ¿Acaso Destino Final era un mensaje oculto?
¿Había en sus ojos una despedida en sus últimas fotos? Esta búsqueda de sentido es común ante muertes tan abruptas de figuras jóvenes y poderosas, pero en el caso de Jason, la sensación de una misión cumplida empezó a flotar en el ambiente. Había logrado sacar a su familia de la pobreza, había puesto el nombre de Colombia en alto en escenarios internacionales y había dejado un patrimonio sólido para los suyos. Sin embargo, el vacío personal era irreparable. Sus colegas del género popular, desde Luis Alberto Posada hasta Johnny Rivera, expresaron su devastación, reconociendo que con Jason se iba no solo un competidor, sino el motor que estaba modernizando y profesionalizando el género para las nuevas generaciones. El misterio técnico sobre por qué la aeronave no pudo ganar altura se mezclaba con la tristeza de saber que esa misma tarde, Jason estaba lleno de planes. Tenía proyectos de expansión para sus empresas, nuevas colaboraciones musicales en camino y la ilusión de seguir viendo crecer su criadero de caballos. El destino, en su forma más cruel, lo reclamó en el momento de mayor plenitud, recordándonos que el éxito mediático no ofrece inmunidad ante los azares del universo. La investigación de la Aerocivil continuaba su curso lento y burocrático, mientras el pueblo colombiano exigía respuestas rápidas, necesitando culpar a algo o a alguien de una pérdida que sentían como propia. El luto departamental en Boyacá se extendió simbólicamente a cada rincón donde una radio tocara una ranchera, convirtiendo la semana de su fallecimiento en una de las más grises que se recuerden en la historia reciente del entretenimiento hispano. En la intimidad de la morgue y los servicios forenses, el proceso de identificación y entrega de los restos fue un calvario para sus allegados, quienes debieron enfrentar la realidad física de la tragedia. La fortaleza que Jason siempre mostró en vida parecía haberse transferido a su círculo íntimo, que manejó la situación con una discreción y dignidad admirables a pesar del acoso mediático. Las autoridades confirmaron que el siniestro ocurrió a las 16 horas, un momento exacto que quedará marcado en los libros de historia como el instante en que el aventurero dejó de caminar sobre la tierra para volar definitivamente hacia la leyenda. Mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag con su nombre se inundaba de vídeos de sus conciertos, de sus risas en televisión y de sus consejos de superación, creando un mausoleo digital donde su voz seguía vibrando, desafiando a la muerte que había intentado silenciarlo en aquel campo de Boyacá. El adiós definitivo a Jason Jiménez no fue un funeral, sino una manifestación de amor popular que desbordó cualquier protocolo de seguridad en la historia de Colombia. Desde el traslado de sus restos desde Boyacá hacia la capital, las carreteras se llenaron de personas que, con pañuelos blancos y banderas, veían pasar la caravana fúnebre como si se tratara de un desfile de un héroe que regresa de la guerra. En Bogotá, el escenario elegido para su último encuentro con el público fue el Movistar Arena, el mismo recinto que él había conquistado en vida y que ahora se transformaba en una catedral del vuelo. Miles de personas hicieron filas kilométricas bajo el sol y la lluvia, no para pedir un autógrafo, sino para tocar por última vez el féretro de madera fina que contenía al hombre que les enseñó a soñar en grande. Las coronas de flores, enviadas por desde humildes comerciantes de Corabastos hasta las más altas esferas del gobierno, inundaron el lugar con un aroma que mezclaba la tristeza del adiós con la fragancia del triunfo eterno. Durante las exequias, el ambiente estaba cargado de una mística que solo los elegidos por el pueblo poseen. Sus colegas más cercanos, con los ojos hinchados por el llanto, se turnaron para hacer guardias de honor junto al ataúd. No hubo discursos políticos que lograran capturar la esencia de lo que se estaba viviendo. Lo que realmente hablaba era el canto espontáneo de la multitud que, a las afueras del recinto, coreaba aventurero con una fuerza que hacía vibrar las paredes. Fue un momento de comunión nacional donde no importaron los estratos sociales. El empresario exitoso lloraba al lado del joven que aún cargaba bultos, unidos por el vacío que dejaba el ídolo. La psicología de este luto masivo reveló que Jason Jiménez se había convertido en un símbolo de identidad nacional, un punto de unión en un país a menudo dividido, recordándoles a todos que la verdadera riqueza de una nación reside en la capacidad de su gente para levantarse de las cenizas. Más allá del sentimiento, el legado de Jason quedó blindado por su visión previsora como estratega. Sus empresas, agrupadas bajo el sello de su disciplina, quedaron como un testamento de su inteligencia financiera. Su criadero de caballos, su gran pasión, se convirtió en un santuario dedicado a su memoria, donde sus ejemplares más premiados siguen siendo testimonio de su amor por la tierra y la perfección. Pero su legado más valioso no fue el patrimonio material, sino la apertura de caminos para la música popular colombiana. Gracias a su trabajo, el género dejó de ser visto como algo marginal para ocupar un lugar de respeto en la industria global.
Las nuevas generaciones de artistas que hoy emergen en el panorama musical tienen en Jason Jiménez un manual de instrucciones sobre cómo gestionar una carrera con dignidad, ética de trabajo y, sobre todo, sin perder la conexión con el pueblo que les da la vida. La investigación final de la aeronáutica civil, aunque técnica y fría, arrojó luz sobre los últimos segundos de aquel fatídico vuelo. Se determinó que, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos del piloto y la tripulación, una combinación de factores mecánicos impredecibles en el sistema de potencia impidió que la aeronave ganara la sustentación necesaria tras el despegue. No hubo culpables directos, solo la trágica coincidencia de la fragilidad de la tecnología frente a la fuerza del destino. Esta revelación, aunque dolorosa, permitió que sus seguidores encontraran una paz precaria. Jason no murió por una negligencia evitable, sino en cumplimiento de su destino como el aventurero que siempre fue, desafiando las alturas hasta el último aliento. Su partida a los 34 años, en la cima de su carrera, lo congeló en el tiempo como una figura eternamente joven, vibrante y poderosa, evitando el declive que a veces marchita a las leyendas. Con el paso de los meses, la figura de Jason Jiménez ha pasado del duelo a la leyenda. Su música ha experimentado un resurgimiento masivo, alcanzando cifras de reproducción que superan incluso las de sus mejores momentos en vida. Las letras de sus canciones son ahora estudiadas como crónicas sociales de la Colombia del siglo XXI, poemas que narran la transición del campo a la ciudad y la lucha por la dignidad en medio de la adversidad. En Manzanares, su pueblo natal, se proyectan monumentos que buscan honrar al niño que salió de allí con nada más que una maleta llena de sueños y una voz privilegiada. El nombre de Jason Jiménez ha quedado grabado en el panteón de los grandes inmortales de la cultura hispana, junto a nombres que, como él, se fueron demasiado pronto pero dejaron una huella que el tiempo es incapaz de borrar. La historia del joven que vendía aguacates y cargaba bultos en la madrugada para luego llenar estadios y volar en aviones privados es, en última instancia, la historia de la esperanza. Jason nos enseñó que el origen no determina el destino, y que las cicatrices del pasado pueden convertirse en las medallas del futuro. Su vida fue una oda a la superación personal, un recordatorio de que la fe y el trabajo duro son las únicas herramientas capaces de mover montañas. Aunque su cuerpo descanse hoy en la paz de la tierra que tanto amó, su alma sigue vibrando en cada acorde de una guitarra, en cada relincho de un caballo de paso fino y en cada joven que, en una central de abastos o en un rincón olvidado del campo, levanta la cabeza y decide que él también puede ser grande. Hoy, cuando el sol se pone sobre los cerros de Bogotá o sobre las montañas de Caldas, parece que el viento trae de vuelta ese eco inconfundible, esa voz que hablaba de bendiciones, de envidias superadas y de un destino final que, aunque trágico, fue glorioso. Jason Jiménez no fue solo un cantante, fue el espejo donde un país entero se miró para descubrir que era más fuerte de lo que creía. Su partida nos dejó un vacío inmenso, pero su vida nos regaló la certeza de que la grandeza es posible para quien se atreve a ser un aventurero de su propia existencia. El viaje terminó en aquel campo de Boyacá, pero la leyenda apenas comienza, volando alto, muy por encima de las nubes, donde la música es eterna y el aplauso del pueblo nunca deja de sonar.